En Paraguay, una cruz en una forma muy especial que es muy semejante a una cruz cátara que encontramos en el castillo de Montségur, en la zona cerca de Albi. Y miren, compara una cruz cátara con la cruz templaria y veremos muy bien que es exactamente el mismo signo. Pero hay otra cosa que no permite discusión alguna. Les ruego que miren con mucha atención este personaje extraído de un códex de aquel entonces. ¿Qué tiene este hombre en la mano? Mírenlo bien. Esto es exactamente una custodia que en francés se llama ostensoir, lo que muestra, o soleil, el sol, porque efectivamente la custodia tiene rayas solares alrededor, con en el centro la lúnula donde se coloca la hostia. Este sacerdote Chalca utilizaba una custodia a la cual se rendía homenaje con un incensorio en sus ceremonias. Así que esto demuestra la realidad de este aporte templario en la zona. El Chipalmaí nos lo cuenta como poco a poco los templarios de México fueron degenerando. Claro, eran religiosos, normalmente no se reproducían, ¿no? Algún accidente tal vez, pero de modo general no. Entonces los caballeros y los capellanes desaparecían en una generación. Los residentes, algunos de los cuales estaban casados, no habían traído a sus respectivas mujeres, entonces se juntaron con indias, y esto poco a poco desapareció, hasta el punto de que al final no quedó gran cosa sino recuerdos del pasado. Este pasado lo notamos de todo lado. Miren ustedes, esta piedra caída, y hay una docena del mismo tipo, de Tiahuanaco, producto de los imagineros templarios cuando iban a buscar, no hasta Tiahuanaco, no se los dejaba entrar, pero cuando sus barcos iban a buscar lingotes. Y estas piedras, una de las cuales acabo de mostrar, fueron el objeto de una reconstitución de un edificio del Tiahuanaco de aquel entonces por un arqueólogo alemán, el Dr. Kiss, que publicó en el año 33 en la revista Germanien este dibujo. Este dibujo es un poco audaz, ¿no?, para decir verdad, pero muy verosímil. Y él agregaba, evidentemente, esto no es obra de indios, ni mucho menos, y hubo elementos germánicos, él quería decir nórdicos, en Tiahuanaco en aquel entonces. La presencia de los templarios, tanto en el sur, en un primer momento, como posteriormente, se explica muy bien. Mientras los vikingos de Tiahuanaco dominaban América del Sur, había posibilidad de traer lingotes de plata, lo que les interesaba sobre todo. Pero el imperio de Tiahuanaco fue destruido en 1267. Así posteriormente ya no había nada que hacer. Y posiblemente trajeron algunos lingotes del estado brasileño del Piauí, donde los vikingos tenían también minas de plata, para los templarios por supuesto, pero esto terminó rápidamente. Pero en aquel entonces los templarios ya tenían otra preocupación. Riqueza tenían, pero
la que sí verá riqueza si se corta la cabeza al rico. Y como tenía un servicio de información bien hecho, sabían perfectamente lo que Felipe el Hermoso les estaba preparando. Y conocía el riesgo por ser su ejército no operacional. Y por otro lado, ellos se sentían inseguros en todo lado en Europa y envidiosos de los hospitaleros de San Juan de Jerusalén, que tenía en la isla de Rodas una propiedad, un estado territorial soberano, después en Malta, pero esto vino después. Los templarios no. Y pensaban en encontrarlo en otra parte. Como conocían la existencia de América, ¿por qué no América? Y el hecho es de que en 1294, según Chipalmaín, o 62 en otra parte de la obra del mismo autor, que duda, mandaron una misión a México. Esta misión se la menciona en las crónicas sin darle mayor importancia. Pero en 1307 desembarcan 7 barcos en Pánuco, con alrededor de 700 personas, hombres y mujeres, sobre todo hombres por supuesto, desembarcan en Pánuco en el Golfo de México. ¿Y esto cómo? Los templarios desaparecen de Francia en gran parte, algunos se van a Portugal y otros se esfuman para siempre, y justo en el mismo año aparece hombre surgido del mar en México, y surgido del mar, esto está bien comprobado, porque los códices indígenas, las tradiciones indígenas relevadas por los primeros cronistas, especialmente por Chipalmaín, que siendo descendiente de los príncipes de Chalco lo sabía más que nadie, estos barcos llegaban de un país que se llamaba Trapalán. Trapalán en náhuatl significa muy exactamente el país del norte. País del norte. ¿Qué norte? ¿De Norteamérica? No, porque precisan que para venir de Trapalán cruzaron el gran mar divino, es decir, el océano. Y en Trapalán tenían su capital, que se llamaba Tula. Y cuando llegaron a México, edificaron una ciudad, o sea, apoderaron de una ciudad que llamaron también Tula. Y Tula se parece curiosamente a Thule, que es el nombre de las tierras del Gran Norte y más especialmente de Islandia. Tenemos datos así, sin número de datos que no puedo, además ni me acuerdo porque son todas palabras náhuatl imposibles de recordar, pero sí hay algunos que puedo pronunciar sin ninguna dificultad. Son las que se han quedado en el idioma maya y en el idioma náhuatl de los toltecas y los aztecas. Y no son palabras ni maya, ni toltecas, ni aztecas, sino que son palabras francesas. A principios del siglo pasado, un sacerdote flamenco francés, del lado francés, el padre Brasseur de Bourbourg, etnólogo muy interesado por la historia de México, consiguió ser nombrado cura de un pueblito de Guatemala. Guatemala poblada por los mayas. Guatemala, de donde procede el famoso Popol Vuh, ese es su nombre maya, es decir, el libro del pueblo, populus en latín, pueblo, y Vuh en antiguo nórdico, libro. Y Vuh es la misma palabra en maya. Es una zona, era una zona de alta cultura maya. Y el buen cura durante 30 años trabajó en la zona, recogiendo tradiciones, formulando apreciaciones a veces un poco abusivas, pero no importa, lo que importa son los datos que nos da. Y en particular los datos que nos da con respecto
al dialecto quiché, que era el dialecto de la zona de Guatemala donde él ejercía su ministerio. En este idioma, él releva un sinnúmero de palabras germánicas. Claro, lo hacía con diccionario del momento. El antiguo nórdico nadie lo conocía, y menos él. Pero como era de flamenco, su idioma materno, era un idioma germánico, encontraba. Y nos da una serie de palabras que no nos interesan en este momento, aquí, porque estas palabras venían evidentemente de los vikingos. Pero cuando encuentra palabras francesas, los vikingos muy pocos debían hablar francés, ¿no? Pero los templarios sí, porque venían de Francia precisamente. Y estos nos da, y este Brasseur de Bourbourg nos da una serie de palabras que no las voy a leer todas, ni mucho menos, porque sería muy aburrido, pero algunas para darle una idea de lo que es. Por ejemplo, bol en quiché maya significa redonde. En francés tenemos boule, bola. Chair significa engordar. Chair en francés es carne. Uno significa exactamente lo mismo en maya. Arrancar, desenvainar. En francés, hors, dehors, fuera. Luz, torcer. Luxe, dislocar. Pues sigo porque no voy a terminar, hay 3 páginas así. Così cosa extraña. Tambal, instrumento para llamar golpeando, dice el buen padre. En francés, timbal. Significa timbal. La carne. En el dialecto normando, titi significa la misma cosa. Ahora, podría venir del antiguo alemán tir, animal, pero de cualquier modo el resultado es el mismo. Hay algunas palabras igualmente, salto, ¿no? Palabras que Brasseur de Bourbourg atribuyó al inglés, que en realidad eran palabras normandas, introducidas en el inglés hasta hoy. Los ingleses están vingando actualmente porque el francés se llena de palabras británicas. Por ejemplo, échec, vencer. En francés, échec. Rus, precipitado. Rusrut, que corre con ansiedad, con precipitación. En inglés, rush, carrera, precipitar, sí. Pero en francés, russer, es correr con precipitación, etcétera, etcétera. Pero hay un pus, podredumbre, P-U-S, en francés, pus, etcétera, etcétera. Ahora hay una palabra, es una explicación un poco delicada, pero estamos en el terreno científico, ¿no? Hay una palabra que el buen cura, la palabra es kun, C-U-N, que le da la traducción del maya, claro, con el púdico lenguaje de su tiempo y de su estado. Dice parte secreta de la mujer. Sí, pero en latín tenemos la palabra conus o cunus, que es muy indecoroso para decir verdad, y que tiene en francés un equivalente que no me animo a pronunciar por delicadeza, pero que es muy cerca del kun maya quiché. Es decir, todo eso no es sino una prueba secundaria, digamos. También está el origen de los negros. Cuando Colón llegó,
a las Antillas